Si van ingresando, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal, ingeniero? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, la unidad que terminamos de ver, o ver en forma general, que vendría a ser uno de los temas de modulación analógica, como es la modulación en amplitud, o AM, Recording in prácticamente dicha, progress. tiene un trabajo práctico de guía para que ustedes puedan entender la unidad y también puedan, o les resulte de una manera como es una guía de ejercicios. ¿Qué les va a permitir? De alguna manera tratar de llevarlos, orientarlos, cómo tienen que leer para poder entender o desarrollar la unidad. ¿Está? Esta es la guía, estaría presentada acá, que es la que está viendo en su pantalla. Y bueno, la podríamos ir desarrollando ahora como una clase de teórica práctica. ¿No? En realidad es desarrollo de ejercicios. La clase práctica la vamos a tener en los laboratorios. O sea, va a haber un trabajo práctico de laboratorio, el cual ustedes van a tener que resolver con su grupo de compañeros y hacer un informe del circuito o de la experiencia en el laboratorio que ustedes van a tener. Eso va a contar como el primer trabajo de laboratorio del año, que obviamente tiene su ponderación, su nota. Entonces ustedes, en función de ese trabajo práctico, van a tener una nota determinada que suma a la nota final de lo que vendría a ser la nota que ustedes van a tener como su rendimiento en todo el año. Entonces, ¿qué nos dice la pregunta número 1? Defina modulación en amplitud. Eso tendría que ser algo que ustedes lo definan con sus palabras, pero en realidad, ¿qué es la modulación en amplitud? Bueno, es variar la amplitud de una portadora en función del mensaje. Habíamos hablado que era una modulación. La modulación es adaptar una señal para que sea transmitida en el medio. Además, es una traslación de frecuencia, porque ustedes lo que tienen en sí, en una señal de modulación, tienen su señal o su mensaje que quieren transmitir, que estaría, por ejemplo, en función del tiempo. Puede ser un mensaje de esta forma, en función del tiempo. Y si a ese mensaje le aplicamos una transformación, a través de la transformada de Fourier, nosotros podemos encontrar un espectro en la frecuencia. Entonces podemos decir que este mensaje x de t va a tener su espectro x de w. Si a eso le hacemos una modulación, es decir, si a este mensaje lo multiplicamos por una portadora, que va a tener su determinada frecuencia, obviamente mucho más elevada que la del mensaje. Esto estamos hablando en el tiempo. Lo que ocurre es que si es una M de doble banda lateral con portadora, uno de los sistemas que hemos visto en el desarrollo teórico de la última clase, entonces tenemos la señal del mensaje de un lado y del otro. Y la portadora, que sería a la cual recibe la variación para generar mi señal x de t de AM, de amplitud modular. Ahora, ¿qué sucede en el tiempo, en la frecuencia? Si a esta portadora nosotros le aplicamos la transformación de Fourier, encontramos la transformada de Fourier de un pulso, de un tono, digamos, que tiene una determinada frecuencia, vamos a obtener en la frecuencia de la portadora un impulso y a menos omega c el otro impulso. Esa es la transformada de un coseno, de un seno, si de un seno sería para abajo, el impulso. Entonces, cuando nosotros hacemos una multiplicación en el tiempo, ¿qué sucedía en la frecuencia? Por el teorema, digamos, por las transformaciones, nosotros tenemos una multiplicación en el tiempo equivale a una convolución en la frecuencia. Entonces, ¿qué obtenemos acá? Al convolucionar una señal determinada con un impulso, vamos a tener ese espectro trasladado a la frecuencia del impulso. Entonces, este espectro se va a trasladar para un lado y para el otro. Acá tendremos omega c y menos omega c, y lo tenemos trasladado al espectro. ¿Está? Entonces, eso es lo que sucede en sí.
Si es una función real, este espectro sería par, y bueno, tenemos las gráficas que vemos en los libros, ¿verdad? Que tiene esta forma. Pero ¿qué es la modulación en amplitud? Es variar la amplitud de la portadora en función del mensaje. Ahora, si ustedes van a mandar otro tipo de mensaje, puede ser una especie de señal digital. Bueno, si lo multiplicamos por la portadora y es una doble banda lateral con portadora, va a ser un mensaje de esta forma. Va a ser algo así. Y adentro estaría la portadora. Si es triangular, va a tener una forma triangular, o si es cualquier tipo de mensaje, va a ser variar a la portadora en su amplitud. Pero lo que cambia es la portadora. O sea, nosotros hacemos una modificación en la amplitud de la portadora para obtener una modulación en la amplitud. Si queremos hacer una modulación en frecuencia, hacemos una modificación en la frecuencia de la portadora. Si queremos obtener una modulación de fase, hacemos una modificación en función del mensaje, va a haber una modificación en la fase de la portadora. Pero siempre es la portadora, porque la portadora es la que lleva la energía. La portadora es la que viaja, la portadora es la que va a la frecuencia determinada que me permite trasladarme de un lugar a otro en un espectro determinado, en un canal determinado, que lo va a determinar obviamente la portadora, y también nos permite dimensionar el tamaño de las antenas para que no sean excesivamente grandes. Entonces, elevando la frecuencia, nosotros podemos diseñar una antena de una longitud de onda determinada, como para que pueda irradiar de la manera correcta. Ustedes definan la modulación de amplitud como quieran. La idea es que lo expliquen. ¿Cuál es el funcionamiento básico de un modulador de AM? ¿Cuál es el funcionamiento básico? Y bueno, el modulador de AM tiene que multiplicar, o sea, ustedes a la salida tienen que obtener una multiplicación. El funcionamiento básico es la señal de entrada, mi mensaje, en la portadora, y la señal de AM. Lo que hay adentro, ustedes lo pueden explicar con algún circuito o algún ejemplo, pero tiene que explicar el funcionamiento básico. ¿Cómo hacemos para obtener esta multiplicación? Que salga la señal multiplicada con la portadora. En la pregunta número 3 dice, ¿qué se entiende por envolvente de una forma de AM? ¿Cuál es su significado? Bueno, tendrán que explicar ustedes cuál sería el significado del envolvente. Ahí propiamente dicho está puesto el mensaje, que es la información que nosotros queremos transmitir. Puede ser una imagen, puede ser sonido, puede ser radio. Ustedes han escuchado la radio AM. Y bueno, ahí pueden empezar a explicar. La idea es que lo hagan con sus palabras o de la bibliografía a la cual han buscado, han leído, han estudiado, o también de las diapositivas que venimos viendo durante las clases. Profe, ¿qué no era la definición? Usted decía que era en la envolvente sería que va la información, que en este caso usted decía que era un mensaje, un audio, bueno, lo que sea. Esa era la definición que usted daba recién. No entiendo la pregunta, no entiendo cómo. Usted cuando dice que se entiende por envolvente de una forma de onda M, ahí es donde viajaba la información, que en ese caso era audio, o también puede ser, depende si puede ser una imagen. Claro, ustedes pueden mandar la información en función, o sea, hay que trasladarlo. A ver, la banda base es en la banda de frecuencia que usted manda la información, o sea, la banda en la que está la información. Cuando hacemos la modulación hacemos un traslado, trasladamos la señal a la frecuencia de la portadora. ¿Qué se entiende por envolvente de la forma de M? Bueno, ustedes expliquen. Eso es una pregunta para que la expliquen ustedes. Pero sí es la información prácticamente dicho. ¿Por qué es deseable que el índice de modulación de una señal de M sea lo más grande posible sin llegar a sobremodular? Habíamos hablado en las clases qué era la importancia del índice de modulación. Primero tienen que definir qué es el índice de modulación. El índice de modulación es una relación entre la tensión del mensaje con la tensión de la portadora. Lo hemos definido como M, tensión del mensaje o la amplitud del mensaje sobre la amplitud de la portadora. Es una relación, es una razón. Eso lo podemos expresar en porcentaje. Y en función de ese porcentaje nosotros habíamos visto que la modulación AM tiene un determinado rendimiento. Eso está en función del índice de modulación. Y teníamos para un máximo índice de modulación
un tanto por ciento de rendimiento. ¿Pero por qué sucedía eso? Porque mucha parte, o sea, la mayor parte de la energía se pierde, por así decirlo, en la portadora. Es decir, no llevamos información. La portadora solamente cumple la función de llevar, pero la información que, digamos, nuestro rendimiento sería grande si nosotros mandamos más cantidad de información y menos cantidad de potencia. O sea, no tenemos que perder tanta energía en la portadora, porque la portadora no lleva información. La información va en las bandas laterales de la M, a donde va el mensaje, o donde va el sonido, donde va la música, donde va la voz, donde va la imagen. Ese es el mensaje. Es lo que nosotros queremos enviar. Es nuestra información. ¿Por qué? Y sin llegar a sobremodular, ¿qué pasa si sobremodulamos? ¿Qué pasaba cuando uno sobremodulaba? El índice de modulación se hace mayor a 1. ¿Y qué sucedía ahí? Se distorsiona la forma de la onda. Vamos a tener cruces y vamos a perder información o va a llegar a algo que no nos interesa, en el caso de que sea una detección a través de una detección envolvente. Porque hemos visto dos tipos de detecciones: detección síncrona y detección envolvente. La detección envolvente es a través de un diodo rectificador y de un circuito filtro pasabajo. En cambio, la detección síncrona, nosotros necesitamos tener la portadora en el receptor para multiplicarla y hacer de nuevo ese traslado desde la frecuencia, desde las altas frecuencias hacia las bajas frecuencias, filtrar y obtener la información. ¿Está? Describa qué sucede cuando se sobremodula un modulador característico de AM y explique por qué no es deseable la modulación. Bueno, ustedes pueden explicar distintos tipos de ejemplos, por qué no es deseable. En el caso de tener una detección, en el caso del rendimiento, ahí explican con sus palabras como quieran. ¿Cómo se relaciona el ancho de banda de una señal AM con la señal de información? ¿Qué sucede con el ancho de banda de una señal de AM? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba en la AM, por ejemplo, de doble banda lateral? ¿Qué sucedía? Si ustedes tenían una información que tenga un espectro de esta forma, que sea un triángulo así. Esto es artístico, ¿no? Pero bueno, acá tenemos el 0 y la frecuencia del mensaje. Entonces estamos acá en función de la frecuencia, y esto sería nuestra información, nuestro mensaje, XDF. Si nosotros a esto lo trasladamos, le hacemos o lo multiplicamos por una portadora, es decir, a este mensaje lo modulamos en AM y acá lo multiplicamos por una portadora, obtenemos nuestra señal en AM, que está trasladada en la frecuencia. Entonces, ¿qué pasa con el mensaje? Y primero que se traslada a la frecuencia de la portadora. ¿No? O le pongamos F, como venimos poniendo acá, F de la portadora. Acá tenemos la frecuencia. Nuestra portadora, al estar presente, va a ser un impulso, que tiene una amplitud determinada, que ustedes lo pueden determinar a través de la transformación de Fourier. Y el espectro me aparece, ¿cómo aparecía? De un lado y del otro. La información de mi canal está acá, pero también está acá. O sea, que este ancho de banda, si ustedes lo pueden llamar el ancho de banda del mensaje, o sea que vendría a ser la frecuencia máxima menos 0, o la frecuencia M, acá ¿cómo lo tenemos? Lo tenemos aquí. Esto es nuestro ancho de banda. Pero también lo tenemos acá. Entonces, ¿qué pasó con el ancho de banda? Se duplica. Se duplica, o sea, ahora ya tenemos el doble del ancho de banda. Y ese es uno de los inconvenientes que tiene nuestra AM de doble banda lateral, que duplicamos el ancho de banda. Por eso figuran otros sistemas de modulación en AM, como ser la banda lateral única, la banda lateral vestigial.
y bueno, la doble banda lateral. Define el coeficiente de modulación y el porcentaje de modulación. Ya hemos hablado que es la relación entre la tensión del mensaje y la tensión de la portadora. Describa 3 formas distintas que se puede medir el índice de modulación de una señal de M. Eso tienen que leer. Hay que leer en algunos textos o libros de texto, donde cómo ustedes lo pueden medir al índice de modulación. Una de las formas es con un osciloscopio. Ustedes pueden medir la tensión de la portadora, la tensión del mensaje y hacer una relación. Otra es a través del método del trapecio, por las figuras de Lissajous, etc. Ustedes pueden buscar, analizar y explicar. Disculpe, ingeniero, ¿Sí? en los puntos anteriores, cuando hay que describir o explicar todo eso, hay que explicar todos los sistemas, por ejemplo, en los circuitos, para ver el envolvente, qué tipo de circuitos hay, todo eso, o se puede explicar a grandes rasgos todo en base a un circuito. Ustedes O pueden hay que poner explicar, circuitos. usted lo puede explicar, en realidad la materia es sistemas de comunicaciones, es una parte teórica de la comunicación, no entraríamos mucho en los circuitos, lo puede explicar en función de sistemas o bloques, como usted Como desee. estaba explicando recién, el modulador, el producto, yo entro con la señal, tengo el modulador y ¿qué obtengo en la salida del modulador? Claro, esa es una manera también de explicar, con alguna gráfica, con algún ejemplo, o con algún ejemplo gráfico que usted quiera hacer, inventar, no hay ningún problema. No, Es no aceptable, digamos. no necesariamente tengo que armar un circuito, simplemente con un bloque, explicar cómo funciona el bloque y qué obtengo en la salida, cómo es la modulada, la frecuencia, trasladada a la frecuencia. Claro, esa es una manera de explicar. También si usted quiere hacer un circuito, profundizar un poco más y hacer algún circuito no lineal a través de un diodo, de un transistor, y bueno, filtrar los armónicos y decir que bueno, obtenemos una traslación de alguna manera, no hay ningún problema, como usted desee. Todo suma, digamos, va a depender de la profundidad que le quiera dar usted, pero recuerda que son como 30 puntos, así que no hay que hacerlo muy largo. Claro, por eso le preguntaba, para no explayar tanto y hacerlo tan largo, un punto, por ejemplo, la definición de amplitud en el punto de modulación de amplitud. Explico, hago una gráfica para explicar y no me explayo demasiado. A eso me refiero. Esto es como un entrenamiento, esto es una guía de ejercicios para que ustedes comprendan a profundidad el tema de la modulación de amplitud. Y de ahí les queda una manera de síntesis o resumen de una unidad importante, la cual les va a servir no solamente para rendir el parcial, sino para rendir el final. Entonces, ustedes de esta manera, esto es una guía sacada de varios libros, como para que ustedes puedan, si la saben contestar a toda la guía completa es porque el tema lo conocen y lo tienen, se puede decir que lo saben. Es importante, o sea, es una guía prácticamente, de decir, bueno, si tengo un conocimiento mayor al 70% de la unidad, ¿está? Perfecto, entiendo ese punto. Pero ahora yo, para que no sea tan extenso y no entremos con el mismo inconveniente del práctico anterior, que era muy extenso, el desarrollo, todo eso, hacer simple y concisa la respuesta y bien explicada, por supuesto. Sí, obviamente que cuando ustedes, digamos, lo desarrollan más al tema, ¿qué es lo que siempre uno busca? Como, bueno, por ejemplo, desde mi punto de vista, que el alumno tenga una idea, primero que vaya al grano de lo que se pregunta, luego con una gráfica o con un esquema, si es mejor con un ejemplo y una gráfica en función del tiempo o de la frecuencia, y si hay algo de matemática, mucho mejor. Así que tampoco es muy, o sea, eso sería la perfección, digamos, de un punto. Cuando por ejemplo yo como corrijo los exámenes, eh, tanto finales como parciales. Primero la prolijidad. Segundo, que respondan lo que uno les pregunta. Tercero, que sean ordenados, es decir, si ustedes van a definir algo, primero escribir con sus palabras la definición, explicar de qué se trata, una gráfica, si puede ser un esquema, un diagrama en bloque, y en esa gráfica que tenga un análisis en el tiempo, un análisis en la frecuencia, como lo quiera mostrar, y algún ejemplo de aplicación.
Digamos, eso ya engloba prácticamente todo. A ustedes la capacidad de síntesis que van a tener les va a dar el conocimiento. A veces expresar algo en pocas palabras requiere tener mucho conocimiento. No significa que ustedes, si escriben mucho es porque saben mucho. A veces explicar algo con pocas palabras no es tan sencillo. Entonces, eso queda para ustedes. Por ahí no se va a hacer muy largo porque acá hay más ejercicios numéricos a partir de 17 y 18. Y también van a sumar, ya que estamos, las simulaciones que ustedes puedan hacer en MATLAB o cualquier simulador que ustedes manejen sobre los ejercicios. Si ustedes quieren hacer una simulación, va a tener mayor puntaje. No significa que si no la hacen van a tener menos puntaje, no, solamente es un valor agregado. ¿Está? Les voy avisando para que ustedes lo consideren, ya que han estado trabajando en el trabajo práctico anterior. Perfecto, muchas gracias. ¿Cómo se determina el índice de modulación cuando hay varias señales moduladoras de distintas frecuencias? Bueno, eso es una fórmula, digamos, que la van a encontrar en algunos libros, que ya lo hemos visto, que es una suma cuadrática, así que no va a haber ningún problema, pueden hacer algún ejemplo o explicar. ¿Cómo se determina el ancho de banda de una señal AM cuando hay varias señales moduladoras de diferentes frecuencias? Y bueno, ahí también puede entrar lo que sería para determinar el índice de modulación, poder hacer un análisis, es decir, del tono, ¿no? Como para no irse muy lejos, y hacer un ejemplo con una señal bitonal, o una señal que tenga 3 tonos. Sí, bueno, tengo 3 tonos, ¿qué pasa cuando la modulo una M? ¿Cómo se traslada? ¿Qué pasa con el ancho de banda? Y bueno, ya explican ustedes. Enuncie 2 ventajas de la operación en banda lateral única comparada con la M de portadora completa. Bueno, eso tienen que buscar, leer y entender. Una de las ventajas que saben es la utilización más eficiente del ancho de banda, porque la banda lateral única tiene una sola banda lateral, o sea, mandamos una parte, el otro tiene el doble de ancho de banda. Entonces, en sistemas donde el ancho de banda es limitado o es caro, tiene ventajas la banda lateral única sobre la doble banda lateral. Bueno, ustedes pueden después explicar otras ventajas si es que leen y profundizan y encuentran en otros textos. ¿Por qué y en cuanto a la supresión de la portadora mejora la eficiencia de una señal AM? Bueno, tiene que ver con la fórmula del índice de modulación que hemos calculado, que se ha calculado en clase, si ustedes pueden expresar o ahondar, explicar, etc. Después del 17, ¿por qué y en cuanto a la eliminación de una banda lateral mejora el rendimiento de una señal AM? También lo pueden explicar. Porque el ancho de banda transmitido en una señal representativa de banda lateral única es en realidad menor que la mitad de una señal AM de portadora completa que transmite la misma señal de información. Es una pregunta que más que nada ustedes tienen que razonar. O sea, de alguna manera hemos hablado en clases, o podemos ir deduciendo del electromagnetismo, de medios de enlace el año pasado, cuando ustedes tienen una banda base, o sea, un mensaje en su banda original, es decir, donde ustedes expresan la información, las frecuencias de las bajas frecuencias son más difíciles de irradiar. No es sencillo mandar un mensaje como este triangulito que hemos mandado, porque acá tiene mucho contenido de continua, de corriente continua, de amplitudes continua, y a medida que va aumentando la frecuencia ya empieza a bajar. Es decir, por lo general, no es fácil irradiar en esta parte de la banda, ¿no? Porque son componentes de la frecuencia, ustedes lo pueden expresar así o lo pueden explicar como ustedes deseen. ¿Hay alguna diferencia en la utilidad de la transmisión de banda lateral superior y de banda lateral inferior? Sabemos que son iguales, son idénticas. No hay una diferencia. Hemos descubierto, hemos detectado cuando veíamos el BLU, había un signo más menos que indicaba si la banda lateral era superior o la banda lateral era inferior la que íbamos a transmitir. Entonces ustedes, bueno, pueden explicar lo que sea. El punto 19, como todos los puntos que continúan hasta el 30, son ejercicios numéricos. Es decir, ustedes tienen que hacer la representación gráfica de lo que están viendo, en lo posible. Dibujar,
determinar los valores mediante las ecuaciones o las fórmulas que hemos utilizado durante el desarrollo de la unidad. Entonces dice, el 19, usando la siguiente señal del mensaje, les da una señal en una expresión matemática. Determine y bosqueje la señal modulada en amplitud con los siguientes índices de modulación. A ustedes les dan una señal con el 50% de índice, tienen que dibujarla con el 50% del índice. Con el 100%, y tienen que dibujar con el 120%. ¿Qué quiere decir ese 120%? Que la señal, ¿cómo está? Sobremodulado. Una señal que está sobremodulada en un 20%. Entonces tienen que dibujar las tres, o bosquejar. Lo quieren hacer con MATLAB, lo hacen con MATLAB. Lo quieren hacer con algún simulador, lo hacen con algún simulador. Lo quieren hacer a mano, lo hacen a mano. No hay ningún problema. Lo que sí, tratar de hacer de una manera prolija. ¿Está? Entregar prolijo, como para que uno pueda entender y puedan deducir, y ustedes también tratar de ver y profundizar en el tema con estos ejercicios que son más que nada numéricos, sobre lo que venimos hablando anteriormente. Una señal de M tiene la siguiente ecuación, y les da un valor de una senoidal, que está sumado a una continua, lo ven en el 15, o sea como que está montada esa señal. Y ya les dan una senoidal, una amplitud de 4, les da la frecuencia, 44 por 10 a la 3, ese es omega. Recuerden que es seno de omega t. Ustedes la van a expresar como f, tienen que hacer la relación que hay 2pi, porque una es frecuencia angular y la otra es frecuencia en hertz. Por favor, no se confundan con eso, no son iguales. Y esa señal está multiplicada por otra señal, que es la portadora, que es seno de 46.5 por 10 a la 6t. Ahí les está dando la frecuencia de la portadora, ustedes tienen que determinar la frecuencia de la portadora, cuál es la frecuencia de la señal moduladora, encuentra el valor del índice de modulación, determine el voltaje pico o máximo de la portadora no modulada, determine la señal de dominio del tiempo y muestra las escalas de voltaje y del tiempo. Tienen que dibujar, tienen que encontrar la relación, tienen que encontrar el índice, tienen que determinar la frecuencia. Si les dan omega, les tienen que determinar la frecuencia de la señal moduladora, o sea, f, en kilohertz, o en lo que esté. Eso se entiende, lo que hay que hacer, ¿verdad? Después del ejercicio 21, una señal AM tiene una frecuencia de portadora de 3 MHz y una amplitud de pico de 5 voltios. O sea que el pico de la portadora es de 5 voltios. La frecuencia es 3 megas. Se modula mediante una onda seno de 500 Hz. Es mucho más baja. Y un voltaje de 2 voltios. Ya ustedes pueden ver la relación que hay casi de la mitad entre la tensión del mensaje y de la portadora. Ya más o menos se están dando cuenta del índice de modulación que puede ser de un 40%, 45%. Escriba la ecuación para la señal, calcule el índice de modulación. Es todo sobre lo mismo. ¿Está? No hay preguntas muy complicadas. Son todas preguntas que a ustedes se les brinda los datos y que realmente lo van a poder resolver si estudian o leen todos los desarrollos que hemos tenido en la unidad, o sea, la parte teórica. ¿Está? Por ejemplo, si ahí les dice, bueno, 21, una señal AM tiene una frecuencia de 3 megas. Okay. Tenemos la frecuencia de 3 megas, podemos decir que acá es 3 megahertz. Y después dice, tiene una amplitud de 5 volts. Bueno, si esta portadora tiene 5 volts en frecuencia, estaría por acá. Si la dibujamos en amplitud en función de frecuencia, decimos que acá hay 5 voltios. Luego nos dice, se modula mediante una onda seno con una frecuencia de 500 Hz. ¿Cuánto sería 500 Hz? Sería casi 0,5K. O sea, estaríamos muy cerca. Si estamos modulando en AM, tendríamos 0,5K de un lado y 0,5K del otro. ¿A qué tensión? A un valor de 2 voltios. O sea que estamos por acá. Esto sería en función de la frecuencia.
Ahora ustedes lo pueden hacer, al mismo análisis lo van a hacer en función del tiempo. Bueno, tiene una portadora que tiene 5 volts y va a tener una frecuencia mucho más alta que la del mensaje. Ustedes lo van a dibujar, van a poner los 5 volts, y el mensaje, que es una senoidal, o sea, tiene casi la mitad, o sea, va a venir por acá. Algo así puede ser que sea. Obviamente, si la modula la portadora, le hace cambiar su forma en función de la forma del mensaje. Y ahí ustedes lo dibujan, y ahí pueden determinar, obtener el índice de modulación, que sería la amplitud del mensaje sobre la de la portadora. Encuentran en un porcentaje, escriben la ecuación, y así sucesivamente. O sea, la ecuación de AM en el tiempo, ¿cuál era? Era el valor A más el mensaje en el tiempo, que es lo que nosotros vamos a explicar, por la portadora, o sea, por coseno de omega CT o por seno. Y ahí ponen ustedes los 3 megas, el mensaje, que es una señal que tiene 500 Hz, y la amplitud está determinada, que les da también en el otro ejercicio, ¿eh? Les da 15 voltios. Entonces ustedes tienen que utilizar las ecuaciones que venimos viendo en el desarrollo de la parte teórica de la unidad, y acá hacen ejercicios numéricos. ¿Se va entendiendo hasta ahora? ¿Hay algo que no lo vean, algo que no lo digieran? Ninguna duda, profe. Los otros ejercicios son parecidos. Acá dice: la señal AM consiste en una portadora de 10 megas. Ustedes ya la centran en la portadora, saben dónde está. Está modulada por una onda seno de 5K. O sea, vamos a tener para un lado 10.005 o 9.995 para un lado. Entonces para el otro tenemos los valores de la señal modulada. Tiene un voltaje de envolvente máximo positivo de 12 voltios y un mínimo de 4. O sea, como que esta señal, ya M, acá en este ejercicio 22, a ustedes les está dando esta señal, ¿ven? La que está acá. Les da como un dibujo de esta forma. Acá ustedes el máximo lo tienen en 12 voltios, por ese ejemplo, ¿ah? Y el mínimo en 4 voltios. Entonces ustedes tienen que hacer lo mismo, dibujarla, colocarla, entender cuál es el voltaje pico o máximo de la portadora no modulada, el índice de modulación, dibujar el envolvente. Eso ya va a quedar como para que ustedes le tomen mayor, realicen más ejercicios y bueno, tengan como mayor entrenamiento sobre el tema, ¿no? El 23 es dos ondas seno, dice, una de 1 kHz y otra de 2,5K, modulan un transmisor AM, o sea, hay dos señales. Una tiene modulación del 25% y la otra del 50% respectivamente. ¿Cuál es el índice de modulación efectivo? Bueno, ahí hay que usar la ecuación del índice de modulación, que el índice de modulación efectivo, que vendría a ser la raíz cuadrada de los índices de modulaciones al cuadrado, ¿está? Y así puntos suspensivos si hay más señales o más índices de modulación. Ese sería el índice de modulación efectivo, por así decirlo. Un sistema de audio requiere una respuesta en frecuencia de 50 Hz a 15K para alta fidelidad. Miren ese sistema. Un sistema de audio hasta 15 kHz. Si esta señal se transmitiera por medio de AM, ¿qué ancho de banda se requeriría? Si les dice AM. AM significa doble banda lateral. ¿Qué ancho de banda se requeriría para transmitir eso? Les está diciendo, un sistema de audio requiere una respuesta en frecuencia de 50 Hz a 15K. O sea que tendríamos, acá poner ese 50 Hz, y tenemos 15 kHz. Mucho más arriba. Es 50 de acá 15.000. Por ahí tenemos una respuesta así, no sé. Esta es la respuesta en frecuencia del sistema. ¿Qué ancho de banda tiene si nosotros vamos a mandar en AM? ¿Cuál sería?
¿Cuál es el ancho de banda del sistema? Frecuencia superior menos la inferior. Bueno, ¿cuál sería ahí? 14,95, profe. Bueno, casi 15 kHz. O 14,95, como dicen ustedes. Aproximadamente 15 kHz. Ese es el ancho de banda. ¿Cuál sería una M? ¿El doble? Sí. El doble. 30 kHz aproximadamente. Que no es real, porque en realidad el ancho de banda de una AM comercial es de 10 kHz. Entonces ahí mandan la información. ¿Está? Y ustedes, bueno, pueden trabajar en FM, son 200K, es mucho más grande el ancho de banda. Ustedes cuando cambian la radio en el auto, pasan de 200K, 200K, 200K. Y gracias a ese sistema, o a la modulación, es que a ustedes les permiten a través de la multiplexación en el dominio de la frecuencia, canalizar. Entonces tenemos el canal 1 con su respectiva información, el canal 2, eso puede tener un espectro así, no sabemos, el canal 3, y así sucesivamente, distintos canales, canal 4, y ustedes sintonizan. ¿Pero qué sintonizan? A la portadora. Entonces tienen un filtro pasabanda que sintoniza a la portadora del canal 1, sintonizan a la portadora del canal 2, sintonizan a la portadora del canal 3 y así sucesivamente. Pero el ancho de banda, o donde va la información, es un poco mayor. Y esa es la forma que tiene el filtro. Pero como son filtros no ideales, porque ya hemos visto por la transformada de Fourier, por la serie de Fourier, que nosotros no podemos generar filtros ideales. Porque un filtro ideal sería un sistema que sería no causal, sería un sistema que tendría una respuesta antes de una excitación, y eso no podría ser real. Entonces, estos filtros, su caída, o su frecuencia de corte es muy abrupta. O sea, no es tan abrupta, es más real, y nosotros tenemos que dejar una banda de resguardo entre canales y canales. Obviamente, si ustedes transmiten con distorsión o lo que sea y generan un armónico, puede caer en el otro canal. Y la persona que lo sintoniza puede estar escuchando una radio fantasma, que le llaman en algunos casos. La FM, por ejemplo, uno va a Yerbabuena o pasa por la Ejército y Colón, y se escuchan, pero en radios que obviamente son radios ilegales, porque están ocupando un ancho de banda que es caro. Ustedes para tener una radio FM tienen que pagar un ancho de banda. El ancho de banda le pagan a la Secretaría de Comunicaciones ahora, y eso se cobra un dinero en un territorio determinado. Y ese territorio va a depender del alcance que ustedes le dan a la potencia de la portadora. Es decir, ustedes, bueno, dicen, bueno, quiero transmitir en AM, necesito 10 kilovatios de potencia, un poco más, y bueno, tengo que tener un equipo, y tengo que hacer la antena de manera que resista esa potencia, porque recuerden que tanto en tensión como en corriente es bastante elevada la corriente que circula para generar y poder generar esa onda electromagnética que va a salir. Y todo eso cuesta. Ustedes quieren llegar un poco más lejos y bueno, tienen que generar más potencia, es más caro, son más caros los equipos, es más caro el mantenimiento, son más caros los disipadores, son más caros los transistores, todo suma. Obviamente en AM ya creo que no va a ser sencillo, digamos, no va a tener muchos clientes, pero sí en FM. A veces sigue escuchando. Ustedes son muy chicos, capaz que no escuchan radio, conectan el Bluetooth del auto, ponen Spotify y listo. Pero antes se escuchaba mucha radio. Y ahora en FM, en los canales de FM también se manda otro tipo de información. Ustedes pueden sintonizar la radio y se ve el nombre de la radio, o mandan algún número de teléfono, y todo eso va dentro de este ancho de banda, que va a depender obviamente del canal que ustedes sintonicen, luego dicen, o no sé, la radio que ustedes quieran escuchar, sensaciones, no sé qué radio escuchan, pero bueno, ahí tienen la importancia de este FDM. Luego cuando terminemos de ver FM y PM, vamos a ver lo que sería PCM y el TDM, que es la multiplexación en el dominio del tiempo. O sea, este FDM es que mandan muchos canales al mismo tiempo. Acá este espectro está cambiando, en un segundo puede ser de esta forma, al otro segundo puede ser de otra, este espectro es así, al otro segundo puede... Está cambiando todo el tiempo porque están mandando sonidos
Va a haber señales de alta frecuencia, de baja frecuencia, de un lado y del otro de la portadora, está todo el tiempo cambiando, pero ustedes están sintonizados. Lo que pase ahí va a entrar a su radio y va a salir por la bocina, por el amplificador, y lo van a estar escuchando. Previamente ha pasado por un detector de envolvente, ¿tá? Un diodo y un filtro. ¿Mm? Va para acá y la señal llega al amplificador y ustedes la pueden escuchar porque sale como música o sale como una voz, lo que sea. Pero ustedes tienen que sintonizar un canal. No es que escuchan todos los canales, porque si quieren escuchar todos los canales al mismo tiempo, ¿qué tendrían que tener? Bueno, un filtro así. Escuchemos todo y que pasen todos. Pero no se olviden de algo. ¿Quién aparece acá si ustedes abren la ventana más? ¿Aparece más ruido? Y el ruido. Porque hemos visto en la unidad anterior que el ruido tenía un espectro de densidad de potencia que era K por la temperatura, por el ancho de banda. Es decir, a medida que aumente el ancho de banda, la densidad de potencia del ruido va a aumentar. Y todo eso es una relación o una solución que en ingeniería electrónica o ustedes en su vida, no tan solo profesional como en su vida personal, ustedes tienen que tener una solución de compromiso. Hay que tratar de elevar la potencia para tener más alcance, pero al mismo tiempo la potencia es caro, por lo tanto bajo un poquito, pero si yo consumo más ancho de banda me va a salir más caro, entonces disminuyo el ancho de banda, pero estaría bueno tener más ancho de banda para mandar más información, pero si tengo más ancho de banda se me mete más ruido, y ya tengo que usar otro tipo de modulación, entonces ¿qué hago? En vez de mandar la MW banda lateral, mando la banda lateral única. Está bien, pero ¿qué ventajas trae? ¿Qué desventajas trae? Y así ustedes ya empiezan a manejar más herramientas y a tener con un conocimiento más profundo de la situación. Y mediante sistemas de modulación analógicos como son los AM, FM, que nos introducen a las modulaciones, porque después vamos a ver las modulaciones digitales, las modulaciones que también hay, o códigos en banda base que no necesariamente están modulados, no hay una traslación al espectro, porque ustedes en la comunicación que tienen entre circuitos electrónicos, o en la electrónica, hay modulación en banda base, mandan códigos, y eso no va a otra frecuencia. Y también es un sistema de comunicación. Y después vamos a ver las modulaciones digitales, cómo se cómo se comunican los celulares, cómo se comunica el Wi-Fi con ustedes. ¿Por qué andan adentro de la casa, mandan un mensaje, o ponen el notebook en un lado, la tablet, o inclusive el control remoto de la tele, ahora se comunica por el Wi-Fi y lo manejan, o el del aire acondicionado? Todo eso les permite, mediante el avance de la tecnología, o mediante el avance de los sistemas de modulación, tener mayores aplicaciones en un ancho de banda realmente limitado. Por ahí capaz que dicen, bueno, tengo un ancho de banda muy grande, pero lo tienen adentro de la casa. O sea, la solución de compromiso, ¿cuál es? No tengo que pagarle a nadie porque no estoy usando un espectro o un ancho de banda de nadie más que el de mi casa. O sea, que en mi rango, en mi Wi-Fi, en el alcance mío, con una potencia determinadamente pequeña, porque a lo sumo si ustedes prenden el Wi-Fi y vienen los modems con dos antenas o con una antena, ¿a dónde llega el máximo que llega? Hasta el fondo, o llegar hasta la cocina. Por ahí ustedes, si tienen que, yo tengo que dar clases, estoy cerca del modem. Pero por ahí tengo pérdida de paquete, o se la guía, o a las 7 de la tarde, cuando se conectan todos los profesores, la página ya no funciona bien, se arman los líos, o no podemos cargar el Zoom, lo que sea. ¿Es por qué? Porque hay mayor tráfico. Pero dentro de los límites de lo que vendría a ser la utilización del cliente o de los sistemas que va a utilizar el cliente, ahí puede haber una solución de compromiso. Es decir, bueno, uso todo el ancho de banda del modem, digo, bueno, ahí ¿qué hago? Que transmita en WPSK, no sé, 2, con un código de encriptación grande, y ya empiezan a aparecer, a veces ustedes le preguntan o van a la casa de algún amigo, ¿me puede pasar la clave Wi-Fi? Y empiezan a aparecer las letras mayúsculas, minúsculas, el signo, los números, y porque ya los códigos o la encriptación de la información es mayor, porque a ustedes ya les permite tener esa personalización del sistema. Pero si ese sistema lo quieren hacer, que llegue más lejos, les sale mucho más caro. Pues ya tienen que invertir en ancho de banda, en potencia, en todo. Entonces lo que ahorran de un lado, si lo quieren pasar a otro lado, les va a salir mucho más caro. Y de ahí es la solución de compromiso que tienen que tomar ustedes como ingenieros o como diseñadores. ¿Estamos?
Bueno, los otros puntos son todos prácticamente sobre lo mismo. Tienen que hablar, entender, o en algunos casos les van a pasar va a hablar de una señal de potencia, explicarla con doble banda lateral, o con la deportadora completa, o banda lateral única, etcétera. Son preguntas que van a tener que leer. Recomendaciones, los libros que venimos trabajando. Lati, Tomasi, Blake, Semer. ¿Qué otro más puede ser? Coach, el Strembler, Carson, no sé, los libros que quieran, cualquiera. Todos van a hablar de estos temas, los van a desarrollar, ustedes pueden leer, tienen las diapositivas que hemos visto en clases, hay una explicación de los temas, está el programa también, pero esto es una guía lo bastante suficiente y profunda como para que ustedes tengan un conocimiento completo. Después vamos a pasar más adelante, lo que vendría a ser el trabajo práctico de laboratorio. El trabajo práctico de laboratorio, ustedes ya tienen el grupo, ¿verdad? ¿Van a seguir trabajando con el mismo grupo que venían trabajando Recording en el práctico stopped. anterior? Sí, profe. Sí. Ahora les paso. ¿Quieren que lo suba al aula virtual, a lo que estamos viendo? A la guía, si ustedes lo bajan de ahí. Sí, mejor, profe, se sube. Bueno, así no lo paso por WhatsApp para que quede más prolijo, ¿ah? Guía 3. Cualquier cosa, si lo bajan, lo pueden compartir al WhatsApp a los chicos que no están en el aula virtual, por favor, son tan amables. Bueno, profe. Ya les paso la asistencia de hoy. Recuerden que la asistencia es hasta las 9:30, o sea, a ustedes les puse 1 hora y cuarto más, porque algunos, bueno, no sé, pasa algo y no se ponen la asistencia. Así que la asistencia del día de hoy es guía 3. Guía 3. Lo voy a escribir acá. Después vamos a, seguramente, posiblemente tengamos la ayuda de un ingeniero colega en la parte práctica para el desarrollo de algunas guías, o también los puede ayudar en el desarrollo de algunos trabajos prácticos. Vamos a ir viendo ese tema. Estamos intentando ahora determinar, porque bueno, por el deceso del profe Ubaldo Soria, va a haber algunos cambios en los dictados de las materias. Y bueno, como ustedes saben, el profesor Vargas ya no está más, pero a veces está, a veces no está. Todavía no está, digamos, fuera de la facultad del todo. Y me resulta mucho la carga horaria con la cantidad de alumnos que tengo. Entonces necesito ayuda. Y bueno, hay un colega que se ha ofrecido de buena manera, entonces posiblemente él los va a estar ayudando. Luego vamos a presentar nosotros en su momento. Así que bueno, van a tener a alguien más como para que puedan trabajar ustedes, sacarse algunas dudas. Por ahora, ¿Quién es ingeniero? el ingeniero César David. Así que por ahora estamos en eso. Y la verdad que yo le agradezco mucho su predisposición, porque hace ya casi 3 años que estoy solo, y teórica, práctica, laboratorios, exámenes finales, parciales, de 2 materias pesadísimas.
en medios de enlace también me pasó, que estoy con las dos comisiones juntas, es mucho. Entonces, la verdad que yo trato de estar con ustedes todo el tiempo, responder dudas, consultas, y a veces no da para abasto. Entonces, por ahí algún otro ingeniero lo puede estar ayudando. Por ahora, le agradezco su ayuda, así que si cuando voy a hablar bien con él, o por ahora les voy adelantando eso, nada más, no está nada decidido. Pero desde mi parte, todo lo que él me ha ofrecido es muy bueno, ¿está? Así que ya vamos a ver el tema de los trabajos prácticos de laboratorio, lo vamos a presentar formal, les voy a dar una guía de trabajos prácticos, o sea, el trabajo práctico de laboratorio que ustedes tienen que desarrollar, y bueno, y ahí vamos a ir trabajando, ¿ah? Los dejo tranquilos, nos vemos Disculpe, el esta guía lunes. se presentaría el 8, ¿verdad? Esta guía tiene, la guía de M que han visto hoy tiene 2 semanas. O sea, tienen Ya. hasta el jueves, hasta el otro jueves, para presentarlo. Sí. Recuerden, vamos a ver AM, FM y PCM en el otro examen. ¿Está? O sea, cuando terminemos PCM se rinde. Es importante que tanto el práctico de AM, FM y PCM lo conozcan bien. Primero porque son temas importantes y segundo son temas fundamentales, pirales para rendir examen. ¿Está? Así que esos temas, vamos a ver Profe, esos temas y se rinde. Sí, ¿y cada uno, o sea, cada uno de esos temas va a tener su laboratorio o es un laboratorio el general de, para... el de AM tiene su práctico de laboratorio. El de PCM creo que tiene su práctico de laboratorio. Y el de modulación digital, yo calculo, si Dios quiere, si volvemos a las presenciales, no sé cuándo, será septiembre, que estén todos vacunados, no sé cómo será. Si volvemos a las presenciales, ya creo que podríamos hacer el de modulación digital en el laboratorio, porque tenemos el entrenador. Hay un entrenador de comunicaciones ahí, y ustedes pueden utilizarlo. Y tienen los circuitos de modelo, entonces pueden hacer las pruebas, podemos hacer puestas a punto, podemos utilizar tanto el osciloscopio como el analizador de espectro, que es lo que en realidad busco cuando realizamos este tipo de laboratorios. La idea es que ustedes tengan alguna experiencia, puedan realizar algunos circuitos. Muchos de ustedes, muchos compañeros, eh, quizás no todos, quizás la mayoría, ya han realizado algún circuito, no, y hay otros que realmente no hicieron nunca ninguna prueba. No saben usar un osciloscopio, no saben usar un analizador de espectro, pero no es un pecado, no está mal. Puede pasar, entonces, la idea es que al ser grupos reducidos de 3 personas, que era lo ideal que yo había propuesto, todos trabajan. Entonces, bueno, me toca a mí hacer este circuito, no sé cómo hacerlo, vamos aprendiendo, van aprendiendo entre todos. Entonces, de esa manera ustedes se evalúan. La asistencia se evalúa, la parte teórica se evalúa, los trabajos prácticos de laboratorio, se evalúa la parte práctica, se evalúa los parciales, se evalúan los trabajos prácticos de investigación, y de ahí sale una nota general, del cual ustedes tienen que tener el 80% de cada cosa, para decir que están promocionados. Si no, bueno, están regulares, no es la pérdida de nada, se rinde un examen final, tranquilos. Pero para promocionar la materia tienen que tener ese porcentaje, pero tienen que saber y hacer de todo. Entonces, no es que, bueno, rindo el parcial, me va bien y copio los prácticos, o hago esto, o me meto en algún grupo que trabaje para hacer los laboratorios. La idea es que todos trabajen. Y si de una u otra forma uno se da cuenta, ya se dieron cuenta que salta. Entonces tienen que tratar de poner de cada uno, y si hay algunos compañeros como yo los conozco y sé que han sido alumnos venidos de los años anteriores, o algunos son profesores o gente que maneja muy bien el tema de la electrónica, si tienen algunos compañeros que les cuesta o no trabajan con osciloscopio, analizador de espectro, podrían también enseñar, podrían también de alguna manera dar una mano. Eso ayuda mucho. Y también el enseñar les hace a ustedes afianzar mayor los conceptos. ¿Está?
Cuando uno enseña, da una mano a alguien, sus conceptos quedan como más aprehendidos, digamos. ¿Está? Como que agarran mejor las cosas. Así que bueno, nos vemos el lunes. Continuamos, creo que el lunes vamos a... les voy a presentar el práctico de laboratorio. O no sé, ya vamos a ver si no, porque no los quiero cargar mucho. Creo que el práctico de laboratorio les voy a presentar antes de las vacaciones. Ya veremos, ¿ah? Para que ustedes tengan tiempo. Si no, se les va a acumular todo. ¿Hasta cuándo No sé. tenemos clase, Inge? Y a ver, ¿qué es? 24 tenemos el lunes 28, el jueves 1. ¿Y cuándo empieza? El 9 de julio es, y el jueves 8 sería la última clase, después empiezan las vacaciones, me imagino. Sí. Y bueno, sería hasta el jueves 8, capaz que hasta antes del jueves ya les presento un práctico que ustedes ya tienen como para en las vacaciones buscar algo. Porque seguramente van a tener que comprar algunos componentes, si lo quieren hacer de esa forma, hacer las pruebas. Y bueno, van a tener que elaborar. Cuando ustedes quieran, yo les presento. Así que el práctico no hay ningún problema. Ok, profe. ¿Estamos? Bueno, Bien. nos Profe, vemos, chicos. con respecto a la guía 3, ¿podría dar un poco más de tiempo? Que no se presente el jueves 8, porque vamos a estar tareados justo toda esa semana también. Si es que puede, por supuesto. Es Sí, o sea, a ver, Para la guía, siguiente semana, digamos. ustedes a partir del 8 ya lo pueden ir presentando, eso significa las 2 semanas. Yo voy a seguir recibiendo, si me lo mandan al mail, eso no hay ningún problema. Por eso les digo, van a tener parciales, van a tener un montón de cosas en esta semana y se les va a complicar mucho. Entonces, tratar de ir, bueno, aprovechando el tiempo al máximo. Por eso yo me pongo en papel de explicar punto por punto cada parte de la guía. Los que han estado prestando atención en la clase deben haber tomado sus apuntes. Capaz que ahora terminamos a las 8:05, en 2 minutos. Se ponen a hacer un poquito hasta antes de la otra clase, lo pasan en limpio y ya van teniendo una solución. No dejen las cosas para el último, ni para pasar, ni para... Todo traten de hacer más eficiente el uso del tiempo que tienen en la facultad o en las clases. Obviamente ustedes van a hacer lo que quieran. Es un consejo nada más. Pero para algo yo también me pongo en el papel de ir tratando de desarrollar punto a punto, o por lo menos dándole una idea para que ustedes sepan de lo que estamos hablando. ¿Está? Bueno, chicos, nos vemos entonces el lunes si Dios quiere. Hasta Chao, luego, profe. ingeniero. Hasta el lunes. Buen fin de. Profe.